ecofeminismo y antiespecismo es lo que venimos pensando entre todo el equipo aquí de Mujeres que Mueven el Mundo, y vamos a presentarle, para profundizar sobre este tema, a nuestra entrevistada de hoy, que ya la tenemos en línea. Ella es Adriana Barrionuevo, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora, investigadora y extensionista de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. Es docente en el Instituto de Educación Superior Carlos A. Leguizamón de Gestión Estatal, y sus temas de interés son la enseñanza de la filosofía y la filosofía de la educación. En los últimos años se dedica a producir conocimiento y promover y recoger experiencias en torno a pedagogías contra crueldad. En esta oportunidad vamos a estar también hablando de una de las perspectivas de la cual ella es autora y creadora. Hablamos del seminario Ecofeminismo y Antiespecismo, conceptos para territorializar la Ley de Educación Ambiental, y también ha sido autora de publicaciones sobre la temática, y le gusta además definirse como activista del aula. Con ella vamos a estar conversando hoy, la vamos a saludar porque estamos muy contentas de poder conversar este ratito con ella. Te damos la bienvenida y te saludamos, Adriana, aquí Bárbara y Sofía. Hola, buenas tardes. Buenas. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por incorporar este tema también. Bueno, muchas gracias a vos. Venimos desde los primeros minutos del programa intentando plantear a la audiencia algunos enfoques en relación a este tema que, como bien hemos dicho en otras oportunidades, no es un tema que quizás se aborde tanto o quizás que se aborde en profundidad, y por eso es que te queríamos convocar a vos para que en un primer lugar o en una primera instancia nos puedas contar, para conocerte también, cómo ha sido tu experiencia en relación al veganismo y lo que representa para vos, como para hacer una primera introducción más autobiográfica. Bueno, en principio sí me podría definir como vegana ya hace unos años. Fui vegetariana mucho tiempo y hace muchos años después dejé. También fue por razones así como un poco religiosas en aquel momento, porque simpatizaba y estudiaba y adhería a la filosofía hindú y a un movimiento hindú bastante conocido. Después me alejé del veganismo y hace unos 10 años más o menos ingresé al veganismo de la mano de una de mis hijas, Libertad. Y bueno, fuimos adhiriendo, y yo por mi formación también fui investigando teóricamente lo que había al respecto. Y sí, me definiría como vegana, aunque me gusta más definirme como antiespecista o multiespecista, porque bueno, el veganismo tal vez convoca demasiado a lo que sería una dieta basada en plantas, que es un derivado del antiespecismo. Pero preferiría pensarlo más como una perspectiva y como un posicionamiento ante el mundo, y además un estilo de vida. Y estamos en esa tarea. Siempre digo que hay que tener cuidado de no convertir el veganismo en una religión, porque si no corremos el riesgo de tener ideales muy, muy puristas y de sentirnos culpables cuando no llevamos a cabo lo que nos proponemos, y también en contraparte acusar a quienes no llevan a cabo determinados hábitos que se esperan del veganismo. Así que bueno, con esas salvedades me defino como vegana, y sí, intento incorporarlo en mi cotidiano. Hola Adriana, ¿cómo estás? Bárbara acá. Una de tus actividades es la docencia, y bueno, justamente sobre este rol en la enseñanza superior queríamos consultarte sobre la Ley de Educación Ambiental Integral que se promulgó en junio del 2021, en la que se obliga a abordar temáticas ambientales en las escuelas.
Nos gustaría, por un lado, conocer sobre el proceso de esta ley, cómo se originó, cómo se fue trabajando y, bueno, cómo se incluye hoy por hoy en la currícula escolar. Bueno, esta ley de educación ambiental es muy reciente, es de junio del 2021. Y bueno, esta ley fue uno de los alicientes, digamos, y refuerzos y avales para crear el Seminario de Ecofeminismo y Antiespecismo. Es una ley que se aprueba por unanimidad y que todavía estamos muy cerquita de su promulgación, es decir que hay mucho por hacer, pero sí me interesaría destacar que la ley manda, digamos, a incorporar estas temáticas ambientales en todos los niveles del sistema educativo formal, pero también en la educación no formal, y reconoce toda la trayectoria de los activismos y la necesidad de incorporarlos a estos planteos. Otra cuestión que tiene que ver con lo que abordamos hoy y que está en la ley es que se basa en el principio de igualdad de género y que incluye la necesidad de incorporar las perspectivas teóricas del ecofeminismo. Eso es como una joyita de la ley, porque no solamente se queda en cuestiones ambientales, sino que hay una intersección con la perspectiva de género y sobre todo del ecofeminismo. Y otra cuestión también que aparece en la ley es la ética y la valoración del cuidado. A mí me interesa mucho abordar la ley en perspectiva humanista, porque bueno, también existe otra ley de educación que de educación ambiental que la quiero traer porque a veces la gente se confunde, que es la ley Yolanda, que bueno, promueve y manda también a capacitarse en problemas ambientales, pero esta específicamente trabaja con el sistema educativo. Podríamos hacer un paralelo perfectamente, incluso el nombre nos remite a la ley de educación sexual integral. Sí. Y vos acá estás hablando justamente del ecofeminismo. Nos interesaba también consultarte sobre el concepto. ¿Qué es el ecofeminismo entonces? Bueno, es difícil de definir, pero bueno, siempre se señala, esto es Wikipedia básica, lo que te digo, a Françoise Dodon, una francesa, que es quien acuña el término ecofeminismo. Una lesbiana, activista, a favor de la defensa del cuerpo como propio, en contra de los pesticidas que se usaban en la guerra. Pero bueno, lo interesante es que este término permite aunar y conectar experiencias que son muy diversas. Porque el ecofeminismo, por un lado, tiene que ver con la participación, el protagonismo, la militancia. No me gusta decir mucho militancia porque convoca a lo militar y a lo armamentista. Me gusta más hablar de activismo. Que tienen las mujeres cuando se trata de defender sus territorios, cuando hay urgencias que resolver para poder garantizar la materialidad de la existencia, la sustentabilidad de la vida. Entonces esas experiencias son muy diversas y también de diferentes latitudes. No podríamos decir el ecofeminismo es un movimiento de tal lugar. Acá nomás en Córdoba tenemos las Madres de Ituzaingó como un caso muy resaltante en lo que es el ecofeminismo. Pero todos estos activismos en paralelo han ensamblado también con desarrollos teóricos. Entonces el ecofeminismo tiene las patas en los dos lados, ¿no? Por un lado, estas experiencias de mujeres que ni siquiera se reconocen a sí mismas como ecofeminismo. No estamos hablando de una teoría, sí, soy ecofeminista y entonces aplico la teoría y hago tal cosa, sino que son experiencias, como digo, basadas en situaciones muy, muy extremas, en situaciones donde peligra la vida,
y que ha ido teniendo su correlato en la academia que hace, registra, sistematiza, analiza y también crea conceptos para ir no solamente interpretando, sino abriendo nuevas miradas y nuevas posibilidades para lo que es la presencia de las mujeres en problemáticas ambientales. Sería entonces como formas de percibir nuestro ambiente o nuestro hábitat desde una perspectiva ecofeminista. Sí, son formas de percibir, son formas de intervenir también. De intervenir. De intervenir en el hábitat, en el mundo en que nos rodea, en nuestra relación con los demás seres vivos, ya sea naturales, de la naturaleza o seres animales no humanos. Pero este concepto justamente de ecofeminismo tiene estas dos patas. La intervención a partir, como te digo, de situaciones que ameritan hacer algo, incluso a veces sin un horizonte teórico que respalde, y por otro lado esta otra beta que es más académica y que se conoce como feminismo, como ecofeminismo, pero que es un nombre que incluso viene después de las luchas, ¿no? O en paralelo, acompañando y tratando de dar fuerza, de incentivar estas luchas. Adriana, y otro de los términos que hemos decidido involucrar en esta entrevista es el especismo, ¿no? Y este término que surge en 1970 y que nos interesaba que vos nos puedas contar o brindar alguna primera aproximación o un primer acercamiento acerca de cuáles fueron esos hechos o esos hitos que le dieron nacimiento a este término, qué significado tiene y cómo viene a plantear de alguna manera esta concepción actual del antiespecismo. Sí. El especismo, ¿qué sería? La superioridad de la especie humana por encima de las especies animales no humanas. Esto así dicho cortito, que si lo escribo no ocupa más de un renglón, es muy complejo y derivan de esta afirmación muchos problemas. Se suele conocer el antiespecismo como veganismo, pero como te digo, el veganismo pone más énfasis en la alimentación, se reconoce a Donald Watson como el creador del término vegano, para diferenciarlo de lo que sería estrictamente el vegetarianismo, que es una alimentación basada en plantas. Pero el antiespecismo, que vos me preguntás por los orígenes, sobre todo surge cuando se acelera y se profundizan los procesos de industrialización de los alimentos, que implican un maltrato de los animales. Cuando digo maltrato, ¿qué significa? Encierro, tortura, separar a las madres de las crías, digamos, son sometidos a una vida miserable y a una muerte no menos miserable también. Entonces aparece sobre todo en paralelo a lo que está podríamos decir más actualmente en términos de este capitalismo extractivista, pero con todo este proceso de industrialización. Y pienso que vas a hacer referencia ahí en 1970 tal vez a Peter Singer, que tiene un libro que se llama Liberación Animal, que es como un libro fundante, ¿no? Pero nosotros lo que estamos trabajando con mis colegas de Luciana Camamé, que tenemos un artículo escrito, otros en prensa, es hacer una intersección entre feminismo, entre ambientalismo y el antiespecismo. Nosotras creemos que habría que procurar una ley de educación ambiental
pero que además de incorporar el enfoque de género, también incorpore dentro del ecofeminismo el antiespecismo. Ese sería nuestro objetivo de máxima, ¿no? Y el antiespecismo se basa sobre todo en el principio de sintiencia. Así como planteamos las diferencias entre humanos, animales humanos y animales no humanos, también habría un principio de igualdad, y es la capacidad que tenemos de sentir dolor, que nos hace huir del dolor y buscar el placer. Eso habría un suelo común que nos hace animales, y bueno, no sé cuánto tiempo tengo para seguir hablando, pero de ahí hay mucho para decir. Que de hecho creo que en Argentina lo que es la ganadería es uno de los espacios más crueles justamente del especismo. Claro, Argentina es un país carnista. Nosotras decimos que el carnismo es una ideología. Y por lo tanto lo estamos planteando en el ámbito a la educación ambiental de las ciencias humanas, pero también político y ético. Porque si nosotros decimos veganismo o decimos alimentación basada en planta, podríamos estar haciendo referencia a una dieta que tiene propósitos estéticos o propósitos saludables, y podría ser una cuestión de elección personal, como me gusta el helado o no me gusta el helado, me gusta comer plantas o me gusta comer carne. A mí muchas veces me preguntan, ¿y no te gusta el asado? Como si el veganismo o el antiespecismo se derivara del gusto, que es algo muy personal, que es algo muy subjetivo. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que una elección individual sea un problema público y vaya a un debate que incluso propone la ampliación de derechos? Porque acá ya no estamos hablando de cuestiones individuales, sino de derechos. ¿Los animales tienen derechos? ¿Qué obligaciones tenemos para con los animales no humanos? Entonces, mirá vos cómo se reactiva y se enfatiza este super o macro principio feminista de que lo personal es público. Claro. Entonces, cuando hablamos de antiespecismo, estamos hablando de una perspectiva que se propone correrse del carnismo y de todos aquellos mecanismos científicos, de la industria, de la ideología, sociológicos y psicológicos que avalan esta crueldad en el trato con los animales, humanos y no humanos, por supuesto. Y para ir cerrando, Adriana, recién, nombrabas un poco al rol de la ciudadanía, ¿no? De las y los ciudadanos. ¿Qué rol entonces tenemos para interpelarnos a cada una de las personas que estamos acá en el estudio y las personas que puedan estar oyéndonos? ¿Qué rol tenemos las personas en esto de poder avanzar en alguna de las cuestiones que vos planteabas, pero también en poder hacer algo para generar una alimentación más saludable o más en conciencia y en equilibrio con nuestros seres vivos que nos rodean? Una alimentación más ética, una alimentación más justa, una alimentación que no violente el derecho de nadie y que no provoque el sufrimiento de nadie. O sea, es una alimentación que se asienta en el propósito de un mundo sin violencia y de un mundo sin crueldad, quizá ampliándose hacia un horizonte democrático entre que ya las sufragistas cuestionaban, ¿no es cierto?, este ideal de ciudadanía patriarcal. Quizá ahora lo que viene a futuro, esta democracia por venir, también implique pensarnos en términos de animales y de la relación que tenemos con los animales no humanos y cómo esta animalidad muchas veces ha servido, digamos, para esta denigración de las personas como animales, ha servido para la opresión también. Y con respecto a los roles, el rol que quieras asumir, porque no hay roles predeterminados. A mí me gusta, como te dije, definirme como una activista del aula, porque yo trabajo en el aula, pero yo creo que el activismo no solamente está en las calles, que está en los más mínimos
y minúsculos hábitos que llevamos a cabo en el cotidiano. Lo extraordinario sale de lo ordinario. Yo creo que estamos ante también otra forma de hacer política, que no es solamente la política de los grandes discursos y de las grandes revoluciones, sino de las microtransformaciones, una forma también minúscula de hacer política. Entonces, yo creo que todas aquellas acciones que podemos llevar a cabo, las podemos llevar desde el lugar donde estamos, interiorizándonos. Realmente hay mucha ignorancia sobre esta temática y hay también muchos prejuicios, mucha confusión. Entonces, un primer paso quizás sería ahondar, escucharnos, dar lugar a estas temáticas